Entender cómo se crearon las primeras estrellas y planetas es como contar una historia increíble del universo. Imagina que vamos a retroceder en el tiempo, a cuando todo comenzó. El Big Bang y los primeros momentos del universo. El Big Bang. El Big Bang ocurrió hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Este evento no fue una explosión en un espacio preexistente, sino más bien una expansión de todo el espacio mismo desde un estado extremadamente caliente y denso. Todo lo que ahora forma el universo estaba concentrado en un punto minúsculo. Primeros segundos, inflación cósmica. Inmediatamente después del Big Bang, el universo pasó por un periodo muy breve de expansión extremadamente rápida llamado inflación cósmica. Durante esta fase, el universo se expandió exponencialmente en una fracción de segundo. Esto explica por qué el universo es tan grande y parece bastante uniforme en todas direcciones. El plasma primordial. Después de la inflación, el universo estaba en un estado de plasma, una sopa caliente de partículas subatómicas como quarks, electrones y gluons. Estaba tan caliente que los quarks no podían unirse para formar protones y neutrones, las partículas que componen los núcleos atómicos. Formación de partículas. A medida que el universo se expandía y enfriaba, alrededor de un segundo después del Big Bang, los quarks comenzaron a unirse para formar protones y neutrones. Estos protones y neutrones a su vez se unieron para formar los primeros núcleos atómicos durante los primeros 3 minutos en un proceso conocido como nucleosíntesis primordial. En este proceso se formaron principalmente los núcleos de hidrógeno, protones y helio, con trazas de litio. Decombination, la luz se libera. Unos 380,000 años después del Big Bang, el universo se había enfriado lo suficiente para que los electrones se combinaran con los núcleos atómicos para formar átomos neutros en un proceso llamado recombinación. Esto permitió que la luz viajara libremente por el espacio por primera vez, creando lo que conocemos como el fondo cósmico de microondas, ECMB, una radiación débil pero detectable que llena todo el universo y que nos proporciona una imagen de cómo era el universo en ese momento. Formación de estructuras, galaxias, estrellas y planetas. La época oscura y las primeras estrellas. Después de la recombinación, el universo entró en un periodo conocido como la época oscura, que duró varios cientos de millones de años. Durante este tiempo, no había fuentes de luz visibles, ya que aún no se habían formado estrellas. El universo estaba lleno de hidrógeno y helio, y la gravedad comenzaba a formar las primeras estructuras. Formación de las primeras estrellas y galaxias. La gravedad hizo que las regiones ligeramente más densas del universo primitivo comenzaran a atraer más materia. Eventualmente, estas regiones colapsaron para formar las primeras estrellas y galaxias. Las primeras estrellas, llamadas población 3, eran muy masivas y vivieron vidas cortas pero muy luminosas. Estas estrellas produjeron los primeros elementos más pesados a través de la fusión nuclear en sus núcleos y al explotar como supernovas, esparciendo esos elementos por el espacio. Formación de sistemas planetarios. El material expulsado por las primeras supernovas se mezcló con el hidrógeno y helio en el espacio, formando nuevas nubes de gas y polvo. Dentro de estas nubes, la gravedad causó que se formaran nuevas estrellas, y alrededor de muchas de estas estrellas, el material restante se agrupó para formar planetas y otros cuerpos celestes. Este proceso ocurrió en muchos lugares del universo, incluyendo nuestra propia Vía Láctea. Formación del sistema solar. Hace unos 4.6 mil millones de años, una nube de gas y polvo en nuestra galaxia colapsó para formar el Sol. Alrededor del joven Sol, los restos de gas y polvo se agruparon para formar los planetas del sistema solar, incluyendo la Tierra. Durante millones de años, estos planetas se enfriaron, en el caso de la Tierra, desarrollaron condiciones adecuadas para la vida. Resumen: el universo comenzó con el Big Bang, una expansión desde un estado caliente y denso. Con el tiempo, se formaron partículas subatómicas, que se combinaron para formar átomos. La gravedad atrajo estos átomos para formar estrellas y galaxias. Las explosiones de las primeras estrellas esparcieron elementos más pesados, que luego se agruparon para formar planetas y otros cuerpos celestes. Así, de un inicio simple y caliente, surgieron las complejas estructuras que vemos hoy en el universo. Primeros pasos: hidrógeno y helio. Formación de hidrógeno y helio. Después del Big Bang, el universo estaba extremadamente caliente y denso. En los primeros minutos después de esta gran explosión, la temperatura era tan alta que las partículas subatómicas como protones y neutrones no podían unirse para formar átomos. Sin embargo, a medida que el universo se expandía y enfriaba, estas partículas comenzaron a combinarse. Nucleosíntesis primordial. Durante los primeros 3 minutos después del Big Bang, los protones, núcleos de hidrógeno, y los neutrones comenzaron a fusionarse para formar núcleos de helio y pequeñas cantidades de litio. Este proceso se conoce como nucleosíntesis primordial. Aproximadamente el 75% de la materia visible en el universo se convirtió en hidrógeno y el 25% en helio, con trazas de litio y otros elementos ligeros. La época Decombination. Decombination, aproximadamente 380,000 años después del Big Bang, el universo se había enfriado lo suficiente, a unos 3000 K, para que los electrones libres se combinaran con los núcleos de hidrógeno y helio para formar átomos neutros. Este proceso se llama Decombination. Antes de esto, el universo era opaco a la luz porque los electrones libres dispersaban fotones. Después de la recombinación, los fotones podían viajar libremente,
creando lo que conocemos como el fondo cósmico de microondas (ECMB). Formación de las primeras estrellas. Las primeras nubes de gas. Después de la recombinación, el universo entró en una época conocida como la Edad Oscura. Durante este tiempo, el universo estaba lleno de gas, hidrógeno neutro y helio, pero no había fuentes de luz visibles. La gravedad comenzó a actuar sobre las pequeñas fluctuaciones de densidad en este gas, haciendo que las regiones ligeramente más densas empezaran a atraer más materia. Colapso de nubes de gas. Colapso gravitacional. Las regiones de gas que eran más densas comenzaron a colapsar bajo su propia gravedad. A medida que estas nubes de gas se comprimían, su temperatura aumentaba en el centro. Cuando la temperatura y la presión eran suficientemente altas, los núcleos de hidrógeno comenzaban a fusionarse, iniciando el proceso de fusión nuclear. Encendido de las primeras estrellas. Fusión nuclear. La fusión nuclear es el proceso mediante el cual los núcleos de hidrógeno se combinan para formar helio, liberando una gran cantidad de energía en forma de luz y calor. Este proceso es lo que hace que las estrellas brillen. Las primeras estrellas, conocidas como estrellas de población 3, eran muy masivas, con masas entre 10 y 1000 veces la del Sol. Vida de las primeras estrellas. Estrellas masivas. Las estrellas de población 3 eran muy grandes y quemaban su combustible nuclear rápidamente, viviendo solo unos pocos millones de años. Debido a su gran masa, estas estrellas terminaron sus vidas en explosiones de supernova, que son explosiones extremadamente poderosas que dispersan los elementos creados en las estrellas por todo el espacio. Creación de elementos pesados. Nucleosíntesis estelar. Dentro de las primeras estrellas, la fusión nuclear creó elementos más pesados que el helio, como carbono, oxígeno y hierro. Cuando estas estrellas explotaron como supernovas, esparcieron estos elementos por el espacio, enriqueciendo el medio interestelar con los materiales necesarios para formar nuevas generaciones de estrellas y planetas. Impacto de las supernovas. Distribución de elementos pesados. Las supernovas no solo esparcieron elementos pesados, sino que también enviaron ondas de choque a través del espacio, que comprimieron las nubes de gas y desencadenaron la formación de nuevas estrellas y planetas. Esto condujo a la creación de sistemas estelares más complejos y ricos en elementos pesados. Formación de sistemas planetarios. En estas nuevas nubes de gas enriquecidas con elementos pesados, la gravedad atrajo partículas de polvo y gas para formar discos protoplanetarios alrededor de las estrellas jóvenes. En estos discos, las partículas se agruparon para formar planetesimales, que crecieron y se convirtieron en planetas, lunas, asteroides y cometas. Resumen: la historia de la formación de las primeras estrellas y planetas es una saga de la gravedad actuando sobre simples átomos de hidrógeno y helio, colapsando nubes de gas para encender las primeras estrellas. Estas estrellas forjaron los primeros elementos pesados en sus núcleos y los esparcieron por el universo en explosiones titánicas. Estos elementos se convirtieron en los bloques de construcción de nuevas estrellas, planetas y, eventualmente, la vida misma. Nuestro sistema solar. Hace unos 4.6 mil millones de años, una nube de gas y polvo colapsó para formar nuestro Sol. Alrededor del Sol, el material restante comenzó a agruparse y formó los planetas y otros cuerpos que conocemos hoy en día, como la Tierra, Marte, Júpiter, etc. Así es como las estrellas y los planetas comenzaron su viaje en el vasto universo. Es una historia de gravedad, colisiones y explosiones, donde pequeñas partículas se convirtieron en los asombrosos cuerpos celestes que vemos hoy.